Este video llega gracias a... Cambia tu préstamo a rebajatoscuentas.com y tendrás cuotas bajas garantizadas. Es momento de aliviar tu bolsillo. Aplica para préstamos de empresas no supervisadas por la SBS. Podría aplicar para plazos mayores a tu actual préstamo. Gracias a Samsung. Recibido aquí en la cabina de RPP al general Denis Dávila Olivero, el ex jefe de la División de Extranjería de la Policía Nacional, coronel, ¿me rectifico? Pronto general, pero coronel por ahora, y la doctora Giovanna Vélez Fernández, asesora del despacho ministerial del Ministerio del Interior. Y con ellos vamos a conversar sobre estos cambios y decretos legislativos para agilizar o para beneficiar a la policía en el control de identidad, que es tan importante cuando se detiene. Esto, por supuesto, es al amparo. Estos dos decretos legislativos que proponen cambios y modificaciones están al amparo de las facultades legislativas otorgadas por el Congreso al gobierno a pedido de el gobierno de la señora Dina Boluarte, el ministro del Interior, y el presidente del Consejo de Ministros. Muy buenos días y gracias. Muy buenos días, Fernando Mávila. Gracias por la invitación. Vamos a ir a la pausa, ¿les parece? Y regresamos para hablar en extenso con él. Minutos de la mañana y como habíamos adelantado, están con nosotros el coronel Denis Dávila Olivero, jefe de la División de Extranjería de la Policía Nacional, y la doctora Giovanna Vélez Fernández, asesora del despacho ministerial del Ministerio del Interior. Hay algunos cambios, hay unos decretos legislativos, dos en concreto que se han publicado recientemente en el Diario Oficial, que proponen cambios que deberían aportar a la eficacia de la tarea de la policía en la lucha contra la inseguridad. Por ejemplo, se impondrá hasta 6 años de cárcel a los que faciliten ingreso ilegal de foráneos. El gobierno ha dictado además otro dispositivo para el control eficaz de identidad policial, ampliando el plazo que tenía la policía de 4 a 12 horas. ¿Qué tan útiles, eficientes van a ser estos cambios? Y quería empezar, por supuesto, con el coronel, preguntándole, el que, digamos, tiene en la cancha, en el campo mismo, conoce las dificultades del trabajo de la policía. Muy buenos días. Buenos días. Efectivamente, hasta hace poco solamente la policía contaba con 4 horas para poder identificar ya sea a ciudadanos peruanos o a ciudadanos extranjeros. Con un ciudadano peruano no hay ningún problema porque se ingresa al RENIET y ahí se puede verificar plenamente la identidad del ciudadano. Sin embargo, con los extranjeros la cosa no es así. Existen ciudadanos que no tienen documentación o que tienen diferentes documentos o que han ingresado de manera clandestina y que tampoco portan un documento que pueda identificarlos plenamente. Entonces, cuando nosotros intervenimos, estos ciudadanos manifiestan cualquier nombre, presentan cualquier documento y para poder identificarlos tenemos que utilizar mecanismos que no están dentro del país muchas veces. Hay ciudadanos, por ejemplo, que no tienen representación en el país, como los países africanos. ¿Qué se hace en ese caso? Tenemos que coordinar con las representaciones que están en Sudamérica o en otras partes del mundo, con Interpol o con otros organismos de su país para poder identificar. Insuficiente. Pero la pregunta ahora se la trasladaría a la doctora. ¿Y 12 horas será suficiente? Porque suenan dificultades que pueden tomar más tiempo. Sí, bueno, quisiera resaltar que la emisión de estos decretos ha sido como parte de la gestión del ministro Vicente Romero Fernández y justamente ahí aprovechar esa entrevista para precisar, aclarar que el control de identidad, bueno, ya lo tenemos como una facultad de la policía desde el año 2006, ¿no? El cambio efectivamente, como bien ha señalado Mávila, es de esta ampliación de 4 a 12 horas por las dificultades que bien ha mencionado el coronel Denis. Ahora, claro, 12 horas se ha considerado como un plazo razonable para poder hacer este cruce de información con autoridades consulares, con la cooperación internacional y también resaltar que el Congreso ha autorizado expresamente en la norma esta ampliación para control de extranjeros excepcional hasta 12 horas, ¿no? Entonces nosotros hemos emitido ese decreto también en el marco de esta facultad. Sí, le entiendo, 4 a 12 y excepcionalmente 12 más. ¿O no? No, el tope es 12. Claro, el tope excepcionalmente va a ser 12. Si aquel intervenido, sea nacional o extranjero, cuenta con un documento que permita su identificación plena, no va a haber ningún problema, ¿no? Pasa a las 12 horas. A las 12 horas, si no se ha podido cumplir con ese control.
Claro, ahí tendría que, tendría que terminar la retención, tendría que dejársele ir, pero hay una posibilidad, ¿no?, que dentro de esas 12 horas se pueda de alguna manera establecer alguna vinculación con un hecho delictivo. Ahí se comunicaría al Ministerio Público para que pudiera efectuar y solicitar al juez las medidas correspondientes, como ya una detención, por ejemplo, ¿no? Por otra parte, entre las normas que se han aprobado, figura una que impone una pena de cárcel efectiva de más de 4 años a quienes favorezcan o permitan el ingreso clandestino a nuestro país de ciudadanos extranjeros. Esto vale para todos los casos, alguien que vive por ahí, que ofrece agua y deja pasar a alguien, o se trata de que hay mafias de peruanos que están ganando dinero al permitir que, como los coyotes famosos de frontera con México, entren. ¿Qué es lo que se ha podido establecer respecto de este mecanismo? Claro, efectivamente, Fernando, como bien ha señalado, se trata acá de determinar esta conexión que existe, porque son mafias, son organizaciones criminales que justamente ayudan a este tráfico o a este ingreso o reingreso de manera ilegal, irregular a nuestro país, ¿no? Entonces, lo que se tendría ya que determinar en el marco de la investigación es que esta persona que ha favorecido, que ha promovido, ha facilitado, efectivamente tenga algún tipo de nexo con estas organizaciones criminales, ¿no? Y eso es lo que está ocurriendo, como se puede advertir, por ejemplo, de la intervención que hubo ayer por la Policía Nacional y que saludamos desde aquí, ¿no?, a mafias y organizaciones criminales que estaban favoreciendo la trata de personas, ¿no?, entre otros delitos. En las indagaciones que hemos realizado, hemos podido tomar conocimiento que existen organizaciones que están enquistadas en otros países y que tienen conexiones con la parte peruana y que desde allá vienen trasladándolos. Entonces, es una organización ya que trae extranjeros con distintos fines, ¿no? Ganar dinero, por lo pronto. Por supuesto, ganar dinero. Y antes la norma solo contemplaba el caso de la frontera, o sea, el que hace ingresar. Pero ahora no, ahora es el tránsito, porque hemos nosotros identificado puntos a los que estas personas llevan a los extranjeros, los ocultan por un momento hasta poder desplazarlos nuevamente hasta el lugar que van a llegar. Y el tiempo para verificar, especialmente esto, que se trata de alguien que está traficando con personas o promoviendo el ingreso ilegal de extranjeros, ¿es suficiente dentro del marco legal que tienen ustedes? Bueno, si se trata de un ciudadano peruano o de un delito como el que usted está indicando, sí, entra a tallar ya en el ámbito judicial, y entonces se utiliza no el tiempo de la retención, sino el tiempo de la detención. Ajá. Por otra parte, se trata también de facilitar la expulsión de extranjeros que han sido capturados cometiendo delitos y condenados, ¿no? Condenados. Así es. La pregunta es doble. ¿Tienen que cumplir su pena en el Perú y se les expulsa después, es decir, es una segunda pena? ¿O se puede hacer de manera que cumplan la pena en el extranjero? Por una parte. Y por otra parte, cuando se decide expulsar a un extranjero, hay que coordinar con el país de origen, excepto que sea país de frontera. Simplemente se le hace salir al Perú para que entre al Ecuador, Colombia, etcétera. Pero cuando no hay frontera, que es el caso de la mayoría, que son los venezolanos, ¿qué se hace? Sobre todo porque hemos visto que Venezuela hizo regresar un avión que enviamos con más de 100 expulsados de su nacionalidad. Nos contesta esta doble pregunta, por favor. Después de un encuentro estamos conversando con el coronel de la Policía Nacional encargado de extranjería y con la asesora del Ministerio del Interior, Giovanna Vélez. La pregunta tiene que ver con la expulsión de extranjeros. La expulsión solo se puede hacer cuando han cumplido la pena o una parte significativa de ella, o se puede hacer para que haga la pena en su país de origen. Y en segundo lugar, ¿cómo se hace para que el país al que se quiere expulsar acepte que lo hagamos? Claro, efectivamente, para contestar a la primera parte de la pregunta, es importante señalar que aquí se están dando también herramientas al Poder Judicial, ¿no? La expulsión únicamente se aplicaba para el tráfico ilícito de drogas. Ahora ya con esta nueva modificatoria se va a permitir que el juez establezca como una pena accesoria, es decir, una pena adicional,
para viabilizar esta expulsión en delitos graves, como cuáles, como sicariato, organización criminal, secuestro, homicidio, extorsión, feminicidio, violación sexual, entre otros delitos, ¿no? Entonces, claro, es importante que cumpla la pena y que adicionalmente, bueno, luego se disponga esta expulsión. ¿Por qué? Porque también hay que tener en cuenta aquí que hay derechos de los agraviados, derechos de las víctimas que desean, pues, tener justicia, ¿no? Entonces, se les tiene que sancionar drásticamente en el Perú, porque si es que se le expulsara sin haber tenido un proceso o una condena, sería difícil poder asegurar que en otro país efectivamente va a ser sancionado, ¿no? Entonces, esta es la importancia de esta modificatoria que se está dando. Ahora, seguramente muchos de quienes nos están escuchando, y sobre todo los están escuchando a ustedes, dirán, caramba, pero con lo lento que es el Poder Judicial, con lo lento que es la lenta que es la Fiscalía en algunos casos, todo este tiempo en el que el delincuente permanecerá detenido, que además uno sabe que es culpable, que todas las pruebas prácticamente los indican, pero bueno, hay un tema de tramitología, van a estar en cárceles peruanas y eso va a suponer, digamos, recursos del Estado para esas personas, para mantenerlos allí en prisión. ¿Se ha pensado, en ese contexto se tiene previsto algunas otras facilidades adicionales, como por ejemplo la creación de juzgados ad hoc, que es algo que han propuesto otros fiscales de otras áreas como una necesidad para agilizar los procesos? Claro, efectivamente, Mávila, como bien señalas, estas modificatorias también son parte de, digamos, todo un paquete, una reforma integral en materia migratoria y otras medidas que se adopten para favorecer la seguridad ciudadana, ¿no? La expulsión no solamente se tiene en el ámbito penal, sino también en el ámbito administrativo, en donde puede ser, digamos, de manera inmediata, y que va a ser parte también de otra modificatoria. Ahora, con la sugerencia que planteaba, sí aprovecharía para mencionar que justamente en la gestión del ministro Romero también se viene articulando con el Poder Judicial, la Fiscalía, para poder impulsar lo que son los procesos inmediatos, ¿no? Cuando hay flagrancia, cuando ya hay suficientes elementos para poder dictar una sentencia rápida, ¿no? Y que tenga también como resultado una reparación efectiva a la víctima. Y también vamos a evaluar esa posibilidad justamente en el marco de fortalecimiento del sistema de justicia para crear, pues sí, estas, digamos, jurisdicciones especiales que puedan quizás asumir aquellos casos que vengan o que estén vinculados con mafias internacionales como el Tren de Aragua y otras facciones que dependen de ellos, ¿no? Quisiera adelante, sí. Quisiera resolver la segunda pregunta que hizo usted respecto de las expulsiones. Y debo recordar que las últimas dos oportunidades que se quisieron realizar expulsiones no lo pudimos hacer. Desde entonces nosotros hemos venido... ¿Por qué razón no se pudo hacer? Porque el país al que se iban a llevar a los extranjeros no nos autorizó para que podamos llevarlos a ese país. Entonces ese fue un impedimento y por esa razón no se pudo trasladar a los ciudadanos extranjeros. Sin embargo, desde entonces nosotros, con ese revés, hemos venido trabajando, buscando mecanismos. Y como le decía en la antesala, desde el año pasado empezamos a trabajar con este proyecto que nos permitiera, que nos diera las herramientas para poder realizar una expulsión. Ya tenemos mecanismos para expulsar. Esta norma la presentamos con la anterior gestión y no tuvo eco. Sin embargo, con el señor ministro actual, sí, desde que él llegó se interesó por la norma, hemos trabajado arduamente y estos son los resultados y le reitero, tenemos mecanismos y los vamos a expulsar. Para que en el caso específico de Venezuela sepamos que los que nosotros expulsamos en el marco de nuestra ley sean recibidos en su país de origen. Vamos a emplear estrategias. Como comprenderá, las estrategias tienen que estar en buen recaudo porque de lo contrario no serían estrategias. Pero le puedo asegurar que sí vamos a expulsar. Sin embargo, puedo decirle también que durante el año 2022 y 2023 han salido obligatoriamente del Perú
4.789 ciudadanos y 490 han sido expulsados. Entonces, sí se puede, sí lo podemos hacer y lo vamos a hacer. ¿Hacia qué países? A diferentes países. Pero no a Venezuela. También. Minoritariamente. ¿También a Venezuela? También a Venezuela. Bueno, ojalá que eso se mantenga y que las leyes del Perú se puedan aplicar, ¿no? Porque si no, son leyes que no son útiles, ¿no? No, claro, efectivamente, por eso es que estamos trabajando esta estrategia coordinada que no solamente, o integral, que no solamente tiene que ver con, digamos, modificaciones a nivel legal, sino también en el marco operativo como parte también de una política migratoria y de una política general del Estado, ¿no? Y aquí también para comentar y vincularlo con lo que ha mencionado bien el coronel Denis, es que se va allá a partir de hoy, se considera delito el reingreso clandestino, ¿no? Aquí señalar que no se está penalizando lo que es la migración, ¿no? Nosotros somos respetuosos de los tratados de los derechos humanos, pero sí el reingreso, por ejemplo, para alguien que tenga una sentencia condenatoria, ya sea en el Perú o en su país de origen, o digamos haya sido expulsado y continúe en nuestro país incumpliendo esta medida de expulsión, ¿no? Entonces eso ya se va a considerar reingreso clandestino, quien reingresa también con documentos falsos, que es un agravante que va a poder ser sancionada hasta 7 años. Entonces, digamos, si en el control de identidad la policía advierte algún tipo de estas situaciones, ya esta persona va a poder ser sancionada con una pena efectiva de cárcel. Y esto sirve a la prevención porque tenemos casos, por ejemplo, de un integrante de la organización Los Malditos de Canta que tenía hasta una triple identidad y sin embargo, continuaba en las calles, ¿no? O el cómplice del Maldito Cris o el mismo Maldito Cris que tenían hasta sanciones de expulsión y sin embargo seguían aquí. Entonces ya con este nuevo delito de reingreso clandestino no se va a tener que esperar a que robe, a que mate para recién sancionarlo, ¿no? Entonces es una herramienta importante. Pero también retos enormes a nivel de logística. Es lo que va a necesitar ahora la policía, la fiscalía, el Poder Judicial, toda la parte administrativa de este trabajo importante para luchar contra la inseguridad ciudadana y ojalá venga de la mano con eso, ¿no? Sí, efectivamente se están adoptando también medidas para fortalecer estas capacidades a nivel logístico, infraestructura y dotar de recursos también a la Policía Nacional, ¿no? Mediante otros decretos. Ahora, ¿qué sucede? Que es el sentido, creo, de la pregunta que formulaba Mávila, si en esas 12 horas no permiten concluir si la identidad que ha dado el señor es correcta o no, sobre todo cuando para verificar eso hay que tomar contacto con países extranjeros, consultar al país de origen. Eso depende, ¿no? Depende de la situación en la que nos encontremos. Porque si nosotros estamos ante una intervención policial, como la de La Cabaña, por ejemplo, donde vemos que hay personas que están lindadas con la delincuencia, entonces el procedimiento es otro. Ya tienen que entrar a tallar el Ministerio Público y el Ministerio Público va a tomar las herramientas que tiene para poder continuar con la investigación. Pero si es de un ciudadano común y corriente que no podemos identificarlo hasta 12 horas, bueno, tiene que retirarse, ¿no? No podemos abusar. O ser remitido a un juez. Podemos, de repente, como dice la propia norma, solicitar una ampliación a través del Ministerio Público, cuando nosotros consideremos que es necesario. Pero los policías tenemos experiencia en poder ver si es necesario realizar esta situación o no. A la persona se le conoce. Gracias, coronel. Gracias, doctora, por haber estado con nosotros. Me permita algo, sí, por favor. Ávila, por favor. Sí, queremos recordar que el 24 de octubre y el 10 de noviembre son fechas límites para que los ciudadanos puedan acceder a la amnistía y a la regularización. Después que pasen esos plazos, van a ser sujetos de expulsión. Hay un número de 24.000 ciudadanos que se han inscrito en la página de migraciones y no han acudido a que se les tome los datos biométricos. Y es imprescindible que nosotros tengamos esa data para que ellos puedan laborar o realizar sus actividades cotidianamente en el país. Si no lo hacen, vamos a suponer nosotros que es por alguna razón oculta.
¿A dónde tienen que acudir para registrarse? A migraciones. Migraciones tiene diferentes puntos a través de los cuales ellos pueden ir y acceder para que les tomen sus datos biométricos, ¿no? Sus huellas dactilares, su fotografía, y puedan ser enrolados y puedan obtener el CPP y se encuentren como un ciudadano legal establecido o regular en con documentos en regla. Claro, hasta el 10 de noviembre tiene. Nosotros buscamos responder 4 interrogantes. ¿Cuántos son? ¿Quiénes son? ¿Dónde están? ¿Y qué están haciendo? Eso nos va a dar a nosotros seguridad. Está claro. Eso nos va a permitir que la sensación de inseguridad disminuya. Muy bien. Así es. Muchas gracias por su presencia. Recordamos Gracias. entonces estas fechas para el vencimiento del plazo que se ha dado de regularización, el 24 de octubre y el 10 de noviembre. Sí. El 24 de la amnistía y el 10 de la regularización. Muy bien, tomamos nota de esas fechas que las transmitimos naturalmente a esos 24.000 extranjeros que se han registrado, pero que no han acudido a aportar sus datos biométricos. Muchísimas gracias por su presencia. Muy buenos días, Mabel.